Bé, bona tarda a tothom i sobretot gràcies per ser-hi aquí i sobretot gràcies amb ells per tirar endavant tot això. Gracias a todo el mundo por estar esta tarde en esta presentación de esta gran iniciativa. De esta gran iniciativa que el CSIC ha apostado en estos momentos para llevar adelante. Como todos sabemos, estamos en un momento de profundo cambio en lo que es el mundo de la investigación. Hace unos días, 3 institutos del CSIC, concretamente Biología Molecular, Biomédicas y el Instituto de Química Avanzada, organizaron una jornada conjunta con vistas a poder propiciar un aspecto que cada vez más está presente en nuestro mundo, que es la ciencia interdisciplinar. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que eso mismo se está empezando a reflejar en lo que es la oferta de empleo público que el CSIC está llevando adelante. Este lunes pasado salió la oferta de empleo público de profesores de investigación, donde ya había 5 plazas, por ejemplo, de profesores de investigación no adscritas a una área de conocimiento concreta, sino al concepto de ciencia interdisciplinar. De la misma manera, cuando salgan las plazas de investigador científico y después las de científico titular, también habrán plazas dedicadas a investigador científico. Y además, en lo que es la promoción interna, han habido plazas de científico titular a investigador científico que son de ciencia interdisciplinar. Este detalle me parece que es realmente importante porque siempre habíamos hablado pues de nanotecnología, de áreas muy específicas de conocimiento. Ahora, cada vez más se está viendo, lógicamente, como es el propio sistema de ciencia, que se ha de ir a un conocimiento mucho más integrado, a una mayor participación y a una mayor colaboración. Hace 3 años ya, pues sencillamente, el 8 y 9 de julio hubo una reunión del equipo de dirección del CSIC con los directores en el Escorial. Entonces, en esa reunión se empezó a diseñar toda la estrategia que se está desarrollando ahora, y en esa reunión pues yo particularmente pues dije una cuestión que hoy me reafirmo, sobre todo pensando en una cuestión que es en el programa operativo 21-27 de la Unión Europea, todo esto del Horizon Europe, el Horizonte Europa. Y en esa reunión pues yo planteé y dije como una reflexión que todos nosotros, pues sencillamente, pues en el mundo de la ciencia hablamos pues de palabras o utilizamos palabras como pluridisciplinaridad, interdisciplinaridad, en fin, palabras que realmente pues a todos nos suenan muy bien. Claro, después eso, llevarlo a la práctica, pues no es sencillo. Entonces decía que, bueno, que esto a veces a mí me sonaba un poco como esta cuestión de cuando llegan determinadas fiestas, por ejemplo, Navidades, en las cuales se utilizan de manera, pues, en fin, muy alegre, pues determinados conceptos como amor, paz, felicidad, etcétera, que al final de tanto repetirlo, pues quedan vacías. Entonces, claro, desde mi punto de vista, pues hay que dar pasos adelante para realmente esa interdisciplinaridad, pues realmente sea efectiva. Entonces, en esa estrategia, no, evidentemente, no porque lo dijese yo, ni mucho menos, pero en esa estrategia es en la que estos últimos tiempos el CSIC se ha instalado. Se ha visto, sobre todo pensando en lo que la Unión Europea quiere llevar adelante. La Unión Europea lo que quiere sencillamente es en ese programa operativo, ya lo hacía en el H2020, en el programa operativo 14-20, pero ahora todavía más, quiere incidir en algunas cuestiones. Y quiere incidir a través de una cuestión que se llama las misiones. Y una de las misiones que todos ha salido es, por ejemplo, el tema de los microplásticos en el tema de las aguas, ya sean continentales o ya sean oceánicas. Evidentemente, para abordar un problema de tal gran magnitud como es el tema de los microplásticos, sencillamente no tan solo necesitas el conocimiento de los físicos, de los químicos, de los biólogos, de los oceanógrafos, sino que significa incluso
Pues el mundo de las humanidades, el mundo de la sociología, de la antropología. Bueno, porque los humanos, pues sencillamente, pues no tienen respeto por ese medio ambiente y continúan pues tirando mascarillas donde no les toca, etcétera, etcétera. Entonces la Unión Europea lo que está haciendo es decir, oiga, mire, yo tengo unos problemas, en este caso los microplásticos, y sencillamente para abordar ese problema yo necesito ciencia interdisciplinar. Yo necesito que físicos, químicos, biólogos, tal, puedan trabajar para resolver o darme claves para poder, de alguna manera, hacer frente a ese reto. Pues muy bien. Eso se ha traducido en el caso del CSIC, se ha traducido en la creación, y eso lo ha acelerado, pues la pandemia. Si alguna cosa, entre comillas, podemos decir que ha sido positiva la pandemia, aparte del acelerón con el tema de las vacunas, pues es sencillamente el fomentar todavía más que tiene que haber esa ciencia interdisciplinar. Y por eso el CSIC se ha creado las plataformas temáticas interdisciplinares. Plataformas temáticas interdisciplinares para que grupos de investigación X de institutos aborden determinadas problemáticas, como es esta PTI, sencillamente de observación de los polos. Aquí, evidentemente, todos somos conscientes del momento, que estamos viviendo a nivel de lo que es esa transformación global que estamos viviendo, con ese cambio global en todo lo que es el mundo de la naturaleza, por esa acción, por esa antropocización de los humanos. Y entonces, evidentemente, tan solo podemos abordar las diversas problemáticas, a través de esa ciencia interdisciplinar. Y esta plataforma en concreto, y este libro en concreto que hoy se presenta, y a través del cual pues habéis trabajado vosotras y ellos también, sencillamente, pues lo que quiere de alguna manera resumir es esa aproximación. Y ese realmente, desde mi punto de vista, ese es el reto y el gran desafío que todos tenemos. ¿Cómo abordamos la investigación que durante mucho tiempo la hemos hecho de una determinada manera? Hemos sido microbiólogos, hemos sido biólogos, hemos sido oceanógrafos, hemos sido tal, pero cada vez más ese conocimiento se ha de poner en conexión con el resto. Y eso también responde a lo que la Unión Europea sencillamente quiere a nivel de investigación para ese programa marco, este Horizonte Europa, que básicamente se resume en 3 palabras clave. Primero, la excelencia científica, y todo eso se fomentará, pues todo el tema de los RCs, Consolidators, Advanced, en fin, toda esta serie de cuestiones. 1. 2, lo que es la innovación, por eso Europa ha creado el Instituto Europeo de Innovación, que se va de hecho a comer al Instituto Europeo de Tecnología y demás, y para fomentar que ese trasvase de conocimiento de lo que es la ciencia básica pueda llegar después a los mercados y demás, pero no tan solo en ese aspecto puramente, digámosle, de crematístico, por decirlo de alguna manera, y de transformación industrial, sino también en el hecho de lo que indicaba antes, de lo que es esa ciencia interdisciplinar. Hay que innovar en el sistema de ciencia buscando nuevos mecanismos que permitan esa aproximación de unos grupos con otros grupos, de un instituto con otro instituto, etcétera, para poder responder a los retos que todos tenemos aquí y ahora. Y el tercer aspecto, es decir, excelencia, innovación, y el tercer aspecto es impacto. Muy bien, ¿qué impacto tiene nuestra investigación en lo que es el propio sistema de ciencia, pero además, sobre todo, en la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía vive, piensa y demás? Porque sí que podemos hablar de que la ciencia tal, es muy importante y todo eso, pero nos hemos de preguntar, ¿realmente la ciencia, las problemáticas científicas están en la calle? Es decir, ¿hay debate ciudadano sobre la ciencia y demás? Y entonces, pues todo esto nosotros lo podemos ver pues, por las publicaciones diarias de los periódicos, de las revistas y demás. Y por lo tanto, otro de los retos que el sistema de ciencia tiene es sencillamente
qué impacto estamos teniendo, qué consideración está teniendo la población respecto a lo que están haciendo los científicos y demás. Entonces, en ese sentido, esas tres palabras, excelencia, innovación, impacto, son las que han de regir en buena medida las actuaciones de los grupos de investigación y de los institutos, no son solo del CSIC, sino de todo lo que es el conjunto del sistema. Y hoy, evidentemente, todos nos hemos de alegrar de que, en fin, de que podamos presentar esta obra, que es el fruto, pues, de un esfuerzo mancomunado por abordar una problemática determinada, que es la problemática de los polos. Y todos sabemos, y aquí cada lunes hacemos conferencias y demás, y en el último trimestre de este año, pues el Instituto de la Geo3 Ciencias pues realizó una serie de conferencias, y bueno, pues el propio Santi, pues aquí el doctor Santi Giral, pues ya nos explicó y nos puso esas imágenes de la NASA, de cómo pues los casquetes polares pues han ido reduciendo de una manera notable, de una manera muy notable, por todo el tema de todo ese cambio global y demás. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones a las autoras, felicitaciones a vosotros que estáis llevando todo el tema de la plataforma, y tan solo, pues eso, animaros a todos a asumir el reto personal, el reto grupal, el reto a nivel de instituto, a nivel de sistema, sencillamente de ir a más, y de aquello del open mind, es decir, aquello de vamos a abrir nuestras conciencias, vamos a abrir nuestros métodos, porque, esa es una de las claves para poder ir adelante. Y de alguna manera, pues decirle a nuestra sociedad, a nuestra ciudadanía y, en definitiva, a los poderes públicos, oiga, pues mire, usted me va a financiar, pero yo le voy a proporcionar instrumentos o claves para poder diseñar políticas que, en definitiva, pues tanto la Unión Europea como el Gobierno de la Generalitat, como el Gobierno de España y cualquier gobierno es lo que quiere. Oiga, yo financio la investigación, ¿para qué? Pues sencillamente para que usted me pueda dar el máximo número de claves para poder abordar determinada problemática, llámese cáncer, llámese cerebro, llámese polos, llámese microplásticos, llámese sequía, llámese lo que se llame. Entonces, ahí realmente es donde nosotros tenemos un gran qué para poder ofrecer. Por lo tanto, no me enrollo más. Por lo tanto, todo para vosotros. Gracias por estar aquí, gracias a las personas que están en streaming, y sobre todo felicidades por el esfuerzo que todos habéis realizado. Bueno, buenas tardes. Ella es Teresa Madurell, es la persona que se encarga de la gestión administrativa de la plataforma interdisciplinar Polar CSIC, y junto con Adeleina Geller, que por desgracia no ha podido venirme en el último milisegundo, y yo que soy Santiago Giral, los dos somos investigadores en la Geociencias Barcelona, coordinamos la plataforma temática interdisciplinar Polar CSIC. Polar CSIC agrupa aproximadamente... Ahora actualmente ya hemos empezado a incluir todos los institutos y todos los grupos de investigación del IGME, INIA y GEO, y del Instituto Oceanográfico, y entre todos somos más de 19 institutos y más de 300 personas, entre personal técnico y científico, que estamos trabajando dentro con un objetivo claramente común, que es entender qué está pasando en los polos. Entonces, en 2019 se organizó un curso a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que francamente yo creo que yo estoy especialmente orgulloso de ese curso, porque particularmente yo aprendí muchísimo, y nos dimos cuenta que había todo un hueco que no estaba cubierto en la investigación española, que era la divulgación de los polos desde un punto de vista absolutamente multidisciplinar, que es lo que estaba comentando ahora el delegado aquí del CSIC en Cataluña. Y dijimos, esto hay que explotarlo. Hay que explotarlo y hay que realmente rellenar ese hueco, porque realmente hay una demanda de ese tipo de información.
y propusimos la creación de un libro multidisciplinar. Entonces, este libro es el que presentamos hoy aquí, ha sido un esfuerzo absolutamente titánico de un montón de gente. La verdad es que desde la plataforma queremos agradecer tanto a Vanessa, a Clara y a Magda, que han sido las 3 personas que han llevado el peso del libro, y desde aquí realmente se las quiere felicitar públicamente porque han hecho un trabajo realmente espectacular. Y van a ser ellas las que realmente van a llevar el peso de la presentación del libro. Entonces, el libro está disponible en la editorial Catarata. Por mi conocimiento, y corregidme si me equivoco, en castellano no hay nada equivalente a este libro, que se dé una visión del Ártico y de la Antártida, donde tú puedes ver las diferencias, similitudes y cómo todas las ciencias se van interrelacionando entre ellas para abordar un problema común. Yo creo que este libro es único y realmente vale mucho la pena el poderlo leer. Yo me lo he leído ya un par de veces y cada vez que lo releo aprendo cosas nuevas. La verdad es que yo estoy espectacularmente feliz de que ese libro haya salido hacia adelante, y me gustaría felicitar tanto a las editoras como a todos los autores, ¿no?, y todas las personas que han intervenido en este libro. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pasamos a la presentación. Son Vanessa Balaguer, Clara Cardelús y Magda Vila, que harán la presentación del libro como editoras. Y tenemos la presentación. Sí. Aquí está. No, sí. Vale, pues moltes gràcies a tots els que ens acompanyeu avui. Muchas gracias a los que estáis también en streaming. Y quería agradecer también a la delegación por organizar este acto de presentación del libro, Observando los polos, y también quería agradecer especialmente a Santi y Adelina, que desde la coordinación de la PTI Polar CSIC pues nos hicieron este regalo, confiaron en nosotras para llevar a cabo este bonito proyecto de divulgación. Entonces, hablando con Carmen Pérez, de la editorial Catarata, justo unos días antes de que se publicara el libro, nos dijo que este era un libro de récord dentro de los 34 ejemplares que ha editado la colección Divulgación CSIC. Y entonces, en esta diapositiva os hemos puesto un poco estos números récord. El libro consta de 12 capítulos y ha sido escrito por 56 autores y autoras de 14 centros distintos, la mayoría del CSIC, pero también centros de universidades y centros mixtos. Y bueno, este ha sido el gran reto que nos hemos enfrentado como editoras de este libro. El hecho de gestionar toda esta cantidad de autores, de disciplinas, había técnicos, científicas, estudiantes, postdocs, de disciplinas muy diversas, todas bajo este paraguas de la ciencia polar. Entonces, este para nosotros ha sido un gran reto. Hemos contado con coordinadores de capítulo, como Dulos Valle, que con ellos hemos ido tratando todos los capítulos, nos iban pasando los textos, correcciones, figuras, idas y venidas. Y también otro gran reto ha sido darle un estilo unificado a todo el texto, ¿no? Porque tantos autores, tantas disciplinas, pues al final ha sido un gran trabajo de edición encontrar ese flow para que todos los capítulos fluyeran de una forma coherente. El libro tiene más de 100 fotografías espectaculares, la mayoría cedidas por autores y autoras, pero también cedidas por compañeros de campañas, e incluso hay algunas cedidas por fotógrafos profesionales que han hecho campañas en los barcos y en las bases. Y también, gracias a la PTI, hemos podido contar con una ilustradora, que eso ha sido fantástico, porque también le ha dado este diseño unificado a todas las figuras, ilustraciones, gráficas que aparecen en el libro.
Y bueno, como decía Santi, este libro se empezó a gestar después del curso que tuvo lugar aquí en la delegación del CSIC. Cuando terminó el curso estábamos todos de subidón y lo aprovechamos, y en enero de 2020 empezamos a gestar este libro, Reuniones, y en julio de 2020 ya se concretó con la editorial CSIC y la editorial Catarata. Se concretó el proyecto y estuvimos un año y un poco más trabajando intensamente hasta su publicación en octubre de 2021. Y ahora, junto con Clara y con Magda, os haremos un breve repaso por todos los capítulos del libro para que veáis un poco las temáticas. El primer capítulo es una introducción muy general a los polos, estos ambientes que parecen parecidos, de condiciones extremas, pero que en realidad tienen aspectos muy distintos. La Antártida es un continente aislado, rodeado de océanos, mientras que el Ártico es un océano rodeado de tierras. En este capítulo también se explica la importancia global de los polos en el funcionamiento del planeta y por qué es importante estudiarlos, y como primer paso también para poder gestionar su protección. Y también se pone el foco en aspectos educativos, ya que los polos son un gran recurso para trabajar de una forma multidisciplinar, transversal, y tienen un potente atractivo para la comunidad educativa. Este capítulo también se ha hecho un gran esfuerzo para unificar y para reunir toda la información que había sobre la exploración polar, y se ha concretado en dos figuras que han sido de las más costosas de todo el libro, elaboradas por Nia Samuels, la ilustradora, y Andrés Barbosa. Y bueno, en ellas se explica, se resume un poco toda esta historia de la exploración polar, tanto en el Ártico como en la Antártida. Y aquí lo primero que vimos cuando mirábamos con detalle estas cronologías fue la ausencia total de mujeres, ¿no? La exploración polar ha sido tradicionalmente, históricamente, un ámbito muy masculinizado. Entonces, en el texto sí que damos visibilidad a estas pioneras en la investigación y en la exploración polar. El segundo capítulo hace referencia a la investigación española en zonas polares, y aquí se explica un poco cómo se estructura esta ciencia a nivel nacional, internacional, a nivel político, científico, bajo qué tratados, programas, bajo qué instituciones, organismos. Y esta sería una primera parte del capítulo, y una segunda parte se explica la historia del CSIC en la investigación polar. Entonces, para la parte ártica hemos contado con Miquel Alcaraz, y para la parte antártida hemos contado con Marta Estrada, que una de sus protagonistas de estos inicios, que nos acompaña hoy y que nos hablará de esta parte específica. Y aquí vemos una foto de una campaña en el Océano Ártico, en Casey's 2003, y la foto de estos pioneros de la investigación antártica en la campaña de 1984. Está Marta Estrada, Antoni Ballester y Josefina Castellví. El capítulo 3 hace referencia a la estructura geológica de los polos, cómo se formaron, cómo han ido evolucionando, y no solo de la parte emergida, sino también de la parte sumergida, del fondo. También se hace un repaso a la geografía, hay unas ilustraciones muy bonitas sobre la geografía que luego nos ayudan en el resto de capítulos a situarnos, y también cómo la formación de hielo pues influye en los cambios en el nivel del mar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una foto espectacular de una meseta que en otro tiempo geológico pues estuvo sumergida bajo las aguas antárticas. Y ahora doy paso a Clara, que continuará con el capítulo 4. Pues siguiendo con el recorrido del contenido de estos capítulos, en el 4 llegamos al tema donde se habla de la dinámica física y química de los océanos polares y su importancia en la regulación del clima. En el primer caso se describen los patrones de circulación de las aguas polares y los métodos para recoger los datos que permiten su descripción y modelización, como vemos en esta primera imagen de la recogida de testigos de hielo en una plataforma de hielo.
Y en la segunda parte del capítulo se incide en la composición química de sus aguas y su conexión con la atmósfera y la biosfera, como vemos también en esta ilustración tan bonita. En el siguiente, en el 5, se hace un repaso sobre la vida terrestre en unas zonas donde el clima extremo, seco y frío, hace difícil esta vida. En el capítulo arranca con los microorganismos y da un paseo por la vida vegetal y animal, marcando en cada caso las diferencias y explicando el porqué en ambos polos. En la foto vemos un ejemplo de la tundra ártica y en la ilustración de al lado se hace un dibujo de adaptaciones morfológicas de mamíferos árticos terrestres. En el capítulo 6 continuamos con la vida, pero en este caso en ecosistemas acuáticos, y nos movemos también desde los más pequeños, los virus, hasta los grandes depredadores polares, como focas, orcas o osos polares. Todos estos organismos están enlazados unos con otros con unos hilos invisibles, que son los que conforman las redes alimentarias, y de todo ello nos explicará Dullos Bakke un poco más, coordinadora y autora de este capítulo. El capítulo 7 analiza los eventos extremos que se dan en estas zonas polares, como son los relacionados con el clima y la meteorología, el colapso de plataformas de hielo, la actividad sísmica y volcánica, los deslizamientos submarinos y los relacionados con la meteorología espacial. La primera foto es una panorámica de Isla Decepción, en las islas Shetland Sur, en la Antártida, y en la segunda vemos las cenizas de sus erupciones contenidas en un glaciar, el glaciar Kontel. El capítulo 8 hace un repaso histórico de la evolución climática en los polos y cómo se están viendo amenazados por el calentamiento global. Y finalmente se hace referencia también a la capa de ozono. Por ejemplo, en esta ilustración podemos ver cómo en 2020 esta capa se ha empezado, lentamente se ve que se está recuperando, muy lentamente, después de la aprobación del Protocolo de Montreal de 1987. Y en la foto podemos ver el nivel donde están las nubes, es el nivel donde a principios del Holoceno alcanzaba el hielo. Y ahora Magda continuará con el repaso. Gracias. Vale, pues llegamos ya al capítulo 9 y aquí nos referimos a la criosfera, a esta agua congelada que se encuentra en los polos en forma de glaciares de montaña, como estos glaciares de montaña. Si se fijan, aquí tenemos personas andando en el glaciar para ver la dimensión, ¿no? Lo tenemos en forma, también el hielo, en forma de hielo lacustre, de la banquisa también, el mar que se congela, o las grandes plataformas de hielos flotantes, como la que vemos en esta ilustración, en esta fotografía, en el mar de Weddell. Se habla del papel que desempeña el hielo en la regulación del clima en el planeta y también de los ciclos glaciares, de los últimos ciclos glaciares, y finalmente se habla de la evolución futura del hielo bajo este escenario de cambio global que tenemos. Pasamos al capítulo 10 con la huella de los contaminantes que amenazan a los ecosistemas polares y de cómo han llegado estos contaminantes en estas zonas tan distantes, ¿no? Cuáles son los mecanismos de que estos contaminantes se dispersen a tan largas distancias y cómo se magnifican, incluso llegando a afectar a la leche materna de las mujeres del Ártico. Se ha visto que tienen más contaminantes en su leche materna que no en otras zonas de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se destaca el papel de la nieve y del hielo como mecanismos de amplificación de estos contaminantes y, por el otro lado, el microbioma en cómo los degrada. Y después ya los dos últimos capítulos ya serían más el soporte a esta investigación y, por un lado, se centra en el desarrollo tecnológico aplicado a la observación de las zonas polares
y, por ejemplo, tenemos observación del geomagnetismo, de la ionosfera, de la sísmica y el vulcanismo, y también la utilización de drones y de satélites en los que se instalan sensores para detectar distintos parámetros. En la foto de la izquierda, sí, vemos un dron operando en Isla Decepción, y a la derecha también seguimos con Isla Decepción y vemos una estación sísmica situada cerca de la base Gabriel de Castilla, y aquí vemos un mapa con las estaciones permanentes sísmicas. Y para acabar el libro cerramos con un capítulo en el que nos encontramos las diferentes infraestructuras que dan soporte a esta investigación polar, como son las bases, los campamentos, los buques oceanográficos y todo el soporte logístico que está involucrado. Y aquí destacamos la base Juan Carlos I y el buque oceanográfico Hespérides. Y de este capítulo tenemos aquí también a Jordi Felipe, que nos hablará más concretamente. Y ya para finalizar, como punto final, os dejamos con una foto de la noche polar antártica, encima de la base Juan Carlos I, con esta frase que resume muy bien el espíritu del libro. Ahora vamos a dar paso, ¿no? Sí. Gracias. Daremos paso a la presentación de los capítulos, bueno, de algunos de los capítulos, porque, bueno, en este momento la campaña antártica está llevándose a cabo y muchos de los autores de los libros no pueden venir a la presentación. Tendremos en primer lugar a Marta Estrada, que es profesora vinculada a Tonorem del ICM, del Instituto de Ciencias del Mar, donde sigue con su investigación. Sí, adelante. Marta sigue con su investigación del tipo plancton marino y ha participado y liderado muchas expediciones y acumula muchos premios y distinciones académicas, pero lo que queríamos destacar es que es su participación en la expedición científica argentina a bordo del rompehielos Almirante Irízar en 1984, y junto con Josefina Castellví y la periodista Charo Nogueira, Marta Estrada es una de las dos primeras investigadoras españolas en pisar el continente helado. Han pasado 37 años desde aquella campaña pionera y Marta hoy nos guiará como autora en el capítulo 2 con una revisión de la investigación española en la Antártida. ¿Listo? Buenas tardes. Bueno, voy a hablar unos minutos sobre el papel del CSIC en los inicios de la investigación española en la Antártida, pero antes quisiera dar las gracias a la Plataforma Polar y a los participantes de esta plataforma y a las editoras por su empuje y por la idea de hacer este libro, porque de hecho se ha escrito mucho, pero está muy disperso todo lo que la literatura y es muy difícil que el público general pueda acceder a ella. Este libro lo va a facilitar. Bueno, pues como les decía, voy a hablar. El papel del CSIC podemos decir que comienza con la participación de Antoni Ballesteros en María Sanfeliu es del laboratorio de Castellón, aún está vivo, en una expedición belgo-neerlandesa que hizo el itinerario que ven ustedes, no sé si esto se ve, pero que ven aquí en la foto, en el Magadán. Esta es, digamos, de alguna manera quizá la primera investigación española en la Antártida, no investigación de españoles en la Antártida, porque hay digamos, casos documentados, por ejemplo, el doctor Puigcerver, que era profesor de Física del Aire y Meteorología en la Universidad de Barcelona, estuvo dirigiendo una expedición chilena en la península antártica y ha habido otras participaciones, pero eran en contexto de investigaciones de otros países. Bueno, Ballester fue a esta campaña, esto coincidió
un año o dos después yo entré como becario en el instituto y volvió entusiasmadísimo con lo que había hecho en la Antártida y con ganas de volver. Incluso organizó una exposición con pingüinos disecados y demás en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la época. Y estuvo insistiendo continuamente a las autoridades que le quisieran oír del CSIC y de lo que fuera, pero no había receptividad para, digamos, la ciencia española no daba para mucho en la época. Total, que él tenía conexiones y él consiguió de sus colegas del Instituto Antártico Argentino que nos invitaran a la campaña del verano austral 1984-1985 en el rompehielos Almirante Irízar, como ven aquí abajo. Esta foto es del 85, de la expedición. Tiene 121 metros de eslora. Este barco se quemó años después, pero lo reconstruyeron, o sea que sigue operativo. Hubiera sido una pena. Es un barco con tripulación militar como el Hespérides también. Aquí arriba están el doctor Ballester, bueno, yo misma, un miembro de la tripulación, de izquierda a derecha, José Jiménez Castellví y René Massol. En esta expedición, aquí hay la lista, aparte de Ballester, Castellví, venía una periodista, escritora, que creo que vive en Madrid, se llama Charo Nogueira, y además René Massol y Jorge Zabati son químicos argentinos que habían sido becarios de Ballester en el Instituto de Investigaciones Pesqueras. El barco como les pasa con el Hespérides, pero más, su misión principal era llevar queroseno y materiales a las bases argentinas. Pero además llevaba un grupo siempre solían llevar un grupo de investigadores argentinos, aquí tenéis la lista de unos cuantos, el líder era Rufino Gómez, creo que sus antepasados eran catalanes, y ellos hacíamos todos investigación haciendo parar el barco pues cuando se podía, y si no, mediante la nuestra gran parte se centraba en una toma en continuo de agua que organizó Ballester. Antoni Ballester, muchos no le habrán conocido aquí, pero en los años 60 organizó, con Antonio Cruzado y otros colegas del instituto, organizó un sistema de estudio en continuo del agua marina, o sea, una bomba que tomaba agua del mar, la subía al barco, pasaba por analizadores de nutrientes, fluorómetros y termosalinógrafos. Entonces pues llegamos a Buenos Aires, finales del 84, al barco, y tenía que convencer a los oficiales para que modificaran algunas de las instalaciones del barco para hacer la toma de agua, ¿no? Y pasara por el termosalinógrafo. Y esto, la verdad, pues fueron unos días realmente muy, muy intensos, ¿no? Finalmente recuerdo un día que ya estábamos casi a punto de zarpar, faltaba poco tiempo, pocos días, y viene radiante un oficial: doctor Ballester, ya lo hemos arreglado. Ya hemos conectado el agua al termostato del motor, y si le varía la temperatura, avísame, porque tiene que estar siempre a 17 grados. No, socorro. De lo que se trataba era precisamente de ver la temperatura del agua de mar, no de tener agua de temperatura constante. Por suerte, esto se pudo arreglar antes de marchar. Y aquí, porque esto no me he atrevido a publicarlo porque no pude conectar con Charo Nogueira, pero aquí está, por ejemplo, esta foto de aquí tienen la de Pepita Castellví a la izquierda y Charo Nogueira, que es la periodista. O sea, piensen que si ahora están de moda esto del, ¿cómo se llama? Bueno, la divulgación y tal, ya Ballester pensaba en ello en aquella época. Esta chica hizo un libro luego sobre la campaña, pero un libro más, digamos, de alguna manera social que científico, ¿no? Pero bueno, en esta campaña, pues cuando se podía, se colgaban botellas oceanográficas, cuando no, aquí veis a Ballester con un miembro de la tripulación que está tirando XBTs, o sea, batitermógrafos que se pueden, digamos, de un solo uso, ¿no? Que todo esto, hicimos las estaciones que habéis visto en el grabado anterior, más los XBTs que había. Aquí abajo tenéis a Pepita Castellví poniendo cultivos en la cubierta del barco, y esta de la derecha es una de las investigadoras argentinas. Bueno, total que esta campaña fue muy interesante para mí, porque aparte de que luego se publicaron trabajos sobre esto, y hablaré un poco, como el barco tenía que visitar todas las bases argentinas, pues fue un circuito fenomenal, ¿no? Incluso visitamos una base, Belgrano 2, en el continente, Y bueno, aquí está la foto que ya ha salido antes del grupo. Esta base, tenéis la base Jubany también tenía antepasados catalanes, pero ahora se llama Carlini, han cambiado el nombre. Jubany creo que era militar, y Carlini es un investigador, no me acuerdo qué.
La base Esperanza es una de las bases más importantes de Argentina, que tenían reclamaciones territoriales que están suspendidas por el Tratado Antártico, ¿no? Pero ellos mantienen, como Chile, pues colonias prácticamente con escuelas y yo qué sé. Y he puesto la imagen de los perros porque en aquella época aún había perros en la Antártida. Esto ya se prohibió por el peligro que representan de contagios a las focas y demás, y por no tener especies invasoras. Bueno, esta campaña, esto acabó en el verano austral, a principios de 1985, pero este mismo año ya se celebró el primer simposio español de estudios antárticos, en el que se presentó un montón de investigaciones, o sea, de trabajos hechos de esta campaña y en otras, e incluso los argentinos. Una de las comunicaciones es un estudio sobre cómo podría ser el futuro Hespérides, que ya se estaba hablando de él, ¿no? Y luego, por lo que he visto, este barco que aquí está, había unos esquemas de alguien de la Bazán, luego se hizo mayor de lo que se proponía, ¿no? Pero aquí ya se estaba dando vueltas al tema. Bueno, ¿qué pasó después? Después de esto era el 85, las autoridades españolas seguían sin gran interés, hasta que bueno, entonces el año siguiente Ballester, Julià y otro compañero, y Joan Rovira, que bueno, los tenéis aquí junto con Pepita, consiguieron una invitación en un barco polaco. Entonces, en el curso de esta campaña, el barco, bueno, les acercaron a la isla Livingston y vamos a ver dónde podríamos, en caso de que pudiera ser posible, instalar una base. Fueron a la isla Livingston, que el profesor Rakusa-Suszewski de Polonia hombre, pues aquí hay una isla, la isla Livingston, que no hay bases y que parece que tiene sitios buenos. Fueron a Bahía Sur y montaron este campamento que veis aquí. O sea, de alguna manera, decir, bueno, aquí cuando podamos quizás se podría montar una base. Aquí están Castellví a la izquierda en la tienda, Ballester y Agustí Julià, que nos dejó hace años, pobre. Y bueno, y el mismo grupo en el barco polaco. Total, que estuvieron un par de días, lo recogieron los polacos, pero luego, al año siguiente, vinieron rumores de que había que renovar el Tratado Antártico y a lo mejor habría algo a repartir. Entonces se activaron la administración española y ¿quién sabe algo de la Antártida? Bueno, pues hombre, Ballester y Pepita Castellví y tal. Además coincidió, o sea, los astros, hubo una especie de conjunción, el presidente del CSIC, que era Enric Trillas, que era conocido de Ballester, amigo de Ballester. Total, que, como decía Castellví en uno de sus artículos, lo que no se había hecho en 20 años se tuvo que hacer en 3 meses. En pocos meses, desde el, no sé, 87, pues para llegar a tiempo del año siguiente, se encargó unos módulos de la base polar, la primera que hubo en Finlandia, se hizo el módulo científico, que es el que veis aquí abajo, en Tarragona, y se montó la base y se dejó instalada ya durante el verano austral del 87-88. Luego España entró en el Tratado Antártico, que fue el año 88, ¿no? Ya teníamos la base y ya sabía. Bueno, esto fue, digamos, de alguna manera el origen yo creo, porque ya luego Pepita, pues, bueno, se inauguró la base, Ballester hizo un viaje a Polonia seguía con la colaboración de los polacos, que fue muy importante en todas estas fases. El profesor Rakusa-Suszewski y sus colegas, ¿no?, también les ayudaron a la instalación de la base. Fue a Polonia, tuvo un ictus, tuvo que dejar de trabajar, y entonces Pepita Castellví se hizo cargo de impulsar el programa y de la jefatura de la base durante varios años, y creo que fue la primera mujer que fue jefe de base. Yo no lo sabía, pero luego, por lo visto, se lo explicó algún historiador chileno, ¿no? Bueno, y aquí, supongo que Jordi repetirá algunas de las cosas. Tenéis el Hespérides, de una foto de los años 90, la base, el año 94, durante una de las campañas de Estado, la base moderna, que ya nos hablará, supongo, Jordi Felipe. Esto de aquí abajo a la derecha es la base Gabriel de Castilla, y la puse antes de saber que hablaba él, porque también la UTM es una base, o sea, está a cargo de los militares de tierra, pero la mantiene la parte científica la UTM. Aquí, como comparación, pues he puesto la foto oficial del equipo de la base en el 88-89, donde podéis ver a Pepita Castellví aquí en la tercera posición, una foto que es la última que he encontrado en la web, que es del 2016,
Y lo de abajo, el módulo polar antiguo se dejó fuera de servicio en 2013 y Pepita Castellví consiguió que se trajera a España y está montado en Cosmocaixa. O sea que, de hecho, pues si queréis recrear como si hubiera estado en la base en aquel momento, podéis ir a Cosmocaixa y entrar dentro. Hay algunos aparatos variados que no tienen nada que ver con lo que había en su momento, pero que han ido a parar allí. Entre ellos una centrífuga que yo había usado en mis campañas, ¿no? Bueno, y aquí esta gráfica, que es del Web of Science, para que veáis cómo ha aumentado exponencialmente. La línea son las citas y las columnas son las publicaciones, la contribución del CSIC, o sea, son la búsqueda de las palabras antárticas, Southern Ocean y CSIC. Son más de 3.000 publicaciones con casi 100.000 citas, desde, digamos, los comienzos, pues unos comienzos muy, muy humildes, ¿no? Llegar a un programa establecido. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora tenemos a Dolors Baquer, investigadora del ICM, también del Instituto de Ciencias del Mar, representante de Ciencias de la Vida del ESCAL, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, y su campo de investigación es la ecología microbiana, y gran parte de su carrera científica está enfocada al estudio de las redes tróficas microbianas, incluyendo las comunidades de virus, los más pequeños del mar. Ha participado en 12 expediciones científicas polares del Ártico y Antártida, en campañas oceanográficas a bordo de los barcos de investigación polar, como el Hespérides y el Amundsen, y también en estancias en la base antártica. Dolors es una de las autoras del capítulo 6, La vida en los polos, y ahora nos explicará un poco este capítulo. Hola, buena tarde a tothom, buenas tardes a todos, y me reitero a los agradecimientos tanto a Santi, a Adelina por la PTI, también a las editoras que nos iban persiguiendo para que tuviésemos los manuscritos a tiempo y, como no, a la delegación de aquí del CSIC que nos da la oportunidad hoy de presentar un poco el libro. Pues yo os voy a hablar del capítulo que coordiné junto con Montse Sala, que es de los ecosistemas acuáticos. Y este capítulo abarca los ecosistemas tanto de agua dulce como marinos, en los que viven desde virus y otros microorganismos y animales, pero después de estas aguas también viven otros organismos. Aquí os pongo una retrófica marina en la Antártida, y lo que le llama la atención es que, no sé si veis el cursor, ¿lo veis? No. ¿Sí? No. Lo que llama la atención es que hay un pequeño crustáceo que es la base alimentaria o la parte más importante de la dieta de organismos tan grandes como las ballenas, o de los que también en parte viven los pingüinos y algunas focas. Una ballena cada día, para subsistir, se come alrededor de 1 tonelada de krill. Entonces, este krill, para poder subsistir, ha de comer algo. Y lo que este krill come es fitoplancton. Entonces diréis, ¿de dónde sale tanto fitoplancton? Pues cada primavera, cuando hay el deshielo, hay luz, como si fueran las plantas, ¿no? Hay CO2 de la atmósfera, el agua está llena de nutrientes, entonces se producen unas proliferaciones ingentes de estas microalgas que serían las que alimentarían a este krill. Pero también estas microalgas son el motor para que otros microorganismos como bacterias crezcan, pero estas bacterias no van a crecer indefinidamente y han de ser controladas por otros pequeños predadores o por virus. Es decir, que se establece una circulación de nutrientes, tanto orgánicos como inorgánicos, que son los que van a contribuir al final a toda la producción que hay en el sistema. Pero esto no queda aquí.
porque también hay unos organismos que están en el fondo, que es el bentos, que son esponjas y gorgonias, que, aunque parezca mentira, en un lugar tan inhóspito, en que la temperatura siempre en estas aguas en el fondo es alrededor de 1 grado bajo cero o de 1 grado, resulta que hay unas poblaciones maravillosas de esponjas, gorgonias, que sobreviven desde hace millones de años. Y esto es porque esta cantidad de algas que crecen durante la primavera, parte de ellas sedimentan y se produce como si fuera una alfombra de estas diatomeas. Y no solo esto, el krill, que come muchísimo, pues empaqueta parte de este fitoplancton en las heces, que también caen. Es decir, que estas esponjas tienen comida todo el año. Y por esto subsisten de esta manera tan longeva, y además tienen una diversidad enorme. Es decir, como veis, todo está interconexionado desde la atmósfera hasta el bentos. Ahora os he hablado de estos microorganismos y organismos que hay en el mar, pero después hay una serie de animales que viven del mar. Y en el libro encontraréis estas fotos maravillosas ahora os enseño pues fauna de la Antártida, de estos pingüinos que nos encontramos en las Shetland, porque hay otros tipos de pingüinos, pero en el continente. Aquí tenemos, el primero sería un pingüino barbijo, después tendríamos unos pingüinos papúa, tendríamos aquí a mano izquierda unas escuas o págalos, petreles gigantes. Aquí abajo tenemos pingüinos Adelia y después las palomas antárticas. Si nos vamos al hemisferio norte, aún en la Antártida también nos encontramos grandes mamíferos como elefantes marinos, lobos marinos, estas de aquí abajo son focas cangrejeras, o estas de allí foca de Weddell. Estas consumen pues krill o peces o pequeños cefalópodos, pero hay una, la del centro, que esta es carnívora y esta se alimenta de pingüinos. Si nos vamos al hemisferio norte, que allí el papel del krill lo juegan otros pequeños crustáceos, tenemos estas aves marinas, y hay unas aquí en esta parte que así de repente parecerían pingüinos, pero no, son naraos. Y estas aves, a diferencia de los pingüinos, estas vuelan. Aquí tenemos charranes, etc. Y ya para terminar, pues así como tanto en el hemisferio norte como en el sur hay las ballenas, aquí en el hemisferio norte tenemos el rey de los predadores, que son los osos polares. Y ya para finalizar, quiero agradecer a mis compañeros, coautores del libro. Aquí tenemos a Antonio Alcamí, que en el libro hay una sección que nos habla de la diversidad de virus en las aguas dulces y también de microorganismos en aguas dulces. Montse Sala y yo misma nos hemos encargado de hacer la parte de la vida microbiana que vive en estas zonas polares. Después tenemos a Enrique Isla, que nos cuenta cómo esta vida se transmite a lo largo de la columna de agua. Josep María Gili, que nos cuenta cómo son, qué hacen y cómo es que sobreviven durante tanto tiempo estas esponjas en el bentos. Y finalmente a Andrés Barbosa, que nos inunda con esta explosión de vida de todas estas aves y de todos estos mamíferos que viven en un lugar tan inhóspito. Por lo tanto, un desequilibrio en todo este ecosistema puede derivar también en un desequilibrio en la vida que hay en los polos. Gracias. Y espero que esto os anime, aparte, bueno, lo que ha contado también Marta, para que os leáis el libro. Bien dicho.
Gracias, Dolors, por esta visita a la vida en los polos. Ahora tenemos a Jordi Felipe, es biólogo, y Jordi ha sido gestor de la base antártica durante casi 10 años, creo. Se embarcó por primera vez en el 2000 y es autor del capítulo 12, El soporte para la investigación en los confines del planeta, infraestructuras polares, y nos hablará un poco de las bases y los barcos. ¿Sí? Buenas tardes. Lo primero, repetir las felicitaciones tanto a Santi y a Adelina por todo el tema de la plataforma interdisciplinar polar, que ha sido todo un éxito y está siendo todo un éxito, y a las autoras del libro, porque realmente nosotros hemos puesto granitos de arena con experiencias, pero todo el trabajo de coordinarnos, de saber cómo podemos explicar nuestras experiencias y cómo dar todo este empaque. Y es verdad, toda esta idea de un continuo como libro, que no parezca que seamos tantas autoras y autores juntos, es muy complicado. Sí, perdón. Por mi parte, después de la masterclass de tanto la doctora Marta Estrada como la doctora Dolors Baqué, con las cuales además he tenido el placer de poder trabajar para ellas y con ellas, y en algunos casos en la Antártida, mi papel va a ser mucho más liviano, ¿no? Que es el papel que desarrolla la UTM. Hasta ahora siempre, todo lo que ha salido hasta aquí son las experiencias a nivel científico, y la ciencia implica muchas cosas, y entre ellas es disponibilidad de apoyo. Los científicos pueden hacer muchas cosas, o podemos hacer muchas cosas, pero es verdad que a veces hay roles de ayuda que nos sirven para poder llevar esa ciencia. Unos son claros, la gente cuando tiene que viajar sabe que necesitará un piloto de avión para llegar a los sitios. En nuestro caso muchas veces son barcos, es tripulación, es marineros, pero no solo es eso, sino también en muchos casos hay técnicos que se dedican a que haya equipos que funcionen, o operarlos sencillamente para que esas técnicas y esas científicos y técnicos puedan tomar sus muestras. En nuestro caso, el papel de la UTM, la Unidad de Tecnología Marina, es el de apoyo o soporte a la investigación. La UTM, que es como la conocemos normalmente, que es la Unidad de Tecnología Marina, es una de las ICUs, es una unidad, no todos son institutos o centros en el CSIC, y somos la primera unidad que hay, y su rol principal abarcaría estas imágenes que se ven aquí, que sería el apoyo a hacer campañas, no solo polares, sino también en ámbito mediterráneo, atlántico. De hecho, ha habido hasta la vuelta al mundo en barco, pero a nivel principal sería la operatividad de la base de Juan Carlos I desde sus inicios, a partir de como explicaba la doctora Marta Estrada, a la doctora Castelví pusiera su primer grano de arena como jefa de base durante, si recuerdo bien, 8 años, creo que fue, seguidos, que fue un éxito y que la verdad pude comentar el tema. Pero no solo es llevar una base y lo que implica que funcione a todos los niveles, sino lógicamente los barcos de investigación o de apoyo para esa base, y no solo la base Juan Carlos I, que es totalmente operativa por el CSIC, sino también la base Gabriel de Castilla, que está en este caso en otra isla cercana a Juan Carlos I, que lleva el ejército de tierra, pero que su logística depende también de UTM y su coordinación. Me gusta partir siempre de esta imagen, porque es una imagen que es bastante bucólica de cómo era la antigua base de Juan Carlos I. Es más bucólica que real, hay que pensar que los módulos están cubiertos de nieve y no se veía, lo que ha enseñado Marta antes, ¿no? Estos módulos que se habían prefabricado de manera rápida en 3 meses, y que, si recuerdo bien, como el 1 de febrero del 88 se consideró como la inauguración oficial, ¿no? Esta base, que inicialmente era pensada para 12 personas, acabó teóricamente 25 personas. Yo recuerdo haber sido 35 en esta base, donde teníamos que vivir hacinados como podíamos, intentando hacer ciencia de cualquier manera, pero en verdad lo mejor que podíamos y disfrutando de ello. La idea de ponerla hasta el 2009 es porque el 2009 fue cuando realmente se acabó de eliminar casi todas las estructuras que había en la base. Las obras empezaron de su remodelación ya un año antes, pero más o menos en enero del año 2009, más bien en enero del año 2010, para ser exacto, sería cuando se retiró casi en su totalidad. El hecho de tener una base afianzó más la idea de la necesidad del barco que comentaba Marta antes, en este caso de Hespérides, un barco que
tenía un coste y un tiempo de fabricación, y como habéis podido ver, de hecho la base empezó antes. Estamos hablando que en el 88, no, antes, desde el 86 que se empezó a ir, pues desde el 87-88 que ya se empezó a funcionar más o menos regularmente. El barco no estaba, entonces inicialmente ya estaba la fabricación de Hespérides, que desde el año 90 fue cuando se votó y empezó a hacer campañas. Se estuvo utilizando mientras tanto un buque, en este caso de la Armada, que era un remolcador, que es Las Palmas, del cual yo pude disfrutar, entre comillas, porque era un sitio muy pequeño y se llegaba a hacer ciencia, no solo transporte como inicialmente, y que estuvo operativo hasta prácticamente en el 2014. Ya con el Hespérides, pero porque las necesidades científicas eran mucho mayores. Lógicamente la ciencia va creciendo, eso implica más necesidades, más logística, más operatividad. De hecho, con un barco solo ya hace tiempo que no podemos operar si no operamos con más de uno. Esto además impulsó a la aparición de otros buques como el Sarmiento de Gamboa, que es totalmente CSIC y con tripulación ya no militar, sino totalmente civil, que estaba y está pensado para hacer ciencia y que también da apoyo y hace ciencia en la Antártida, con lo cual actualmente contamos con tanto Hespérides como Sarmiento, y de hecho con Hespérides ya hace tiempo que se está en fase de un Hespérides 2. El Hespérides ya ha llegado a un nivel de vida de más de 30 años y ya estamos en fase de intentar tener un nuevo buque. Como comentaba Marta antes, la base ha derivado a una base mucho más grande, ya pensada para 52 personas en perfectas condiciones. Un primer módulo más grande que se ve aquí al principio a la derecha, que es el laboratorio, con muchas mejores condiciones de vida y de ciencia, siguiendo apoyando el tema de energías alternativas con aerogeneradores, como se puede ver por detrás, o placas fotovoltaicas. Hay que pensar que la ciencia no solo es en el periodo estival, que es cuando realmente la base está abierta, igual que la base Gabriel de Castilla. Somos bases de temporada, solo están abiertas en el periodo de noviembre a marzo. Algún año se ha abierto antes, pero bueno, entre noviembre y marzo. Pero la ciencia es todo el año, hay equipos funcionando todo el año tomando datos, y esos equipos necesitan aporte energético, espacio, condiciones de poder estar allí. Hay que pensar que no solo son bases, también hay campamentos. Desde prácticamente un poco antes, pero bueno, desde el año 2006 está funcionando anualmente el campamento internacional Bayers, lo que empezó siendo una cosa puntual para el año polar, que en verdad son 2 años, porque hay que pensar que los veranos son diferenciados, con lo cual una propuesta de 2 años acabó siendo en continuo, acabó siendo un campamento internacional, y en el cual mantenemos aún 2 módulos de fibra, no de alojamiento. El alojamiento son las tiendas de campaña, y que, como podéis ver, las condiciones son las que se ven en las fotografías, donde los científicos van a aprovechar esa zona que es de alta protección para hacer estudios como el doctor Alcami, así en zonas de lagos, de agua dulce, colaboraciones con equipos japoneses, rusos, de diferentes países, y que como característica, pues como se puede ver, tiene la fauna muy cerca, porque además al ser una zona protegida, muchas veces el problema lo tienes tú de no invadirles a ellos, aunque realmente ellos te acaban invadiendo donde te pongas donde te pongas, acaban viniendo. Y lo más importante, la UTM, su papel y para el que se trabaja es para apoyar la ciencia. No tendría sentido el rol de la UTM si no fuera para ese. He buscado algunas imágenes significativas. En este caso, estas primeras 4 imágenes son relativas a situaciones terrestres. La primera, que se ve con una especie de taladro grande, es un equipo japonés tomando muestras en una zona de lagos, de las diferentes colaboraciones que tenemos, o los diferentes técnicos que colaboran en toma de muestras, porque la imagen que se ve con motos de nieve es un proyecto científico de hace años de la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, para el seguimiento de glaciares, para ver su evolución, cómo va cambiando el grueso de los glaciares, su movimiento y etcétera. Pero esto implica pues tener profesionales, como pueden ser técnicos en montaña, que a veces en condiciones tan duras como las que se ven aquí, pues tienen que dar ese apoyo, y siempre pensando en la seguridad del equipo, no solo en la ciencia. Como decíamos, no solo es terrestre, que es como el ámbito que estuve tocando yo más los últimos años, sino también a nivel marino, en diferentes condiciones. He buscado fotografías que fueran impactantes, al menos antárticas, para que no solo fuera imágenes del Atlántico y así, sino que fueran reales, de condiciones que ha habido, en este caso, pues como se puede ver en Hespérides, o incluso algunas condiciones como se ve abajo. El ámbito marino no solo se ha tocado desde el barco, sino también desde las diferentes bases, porque también se hace apoyo, hacer seguimiento de zonas cercanas, zonas costeras, que incluyen desde
tomar muestras de manera más rudimentaria, con equipos de botellas de Niskin y demás, sino también hacer salidas de submarinismo o toma de muestras en profundidad. Y por último, destacar, como siempre, que todo este trabajo siempre se basa en un equipo. Entonces, yo inicialmente tenía la misma fotografía que tenía Marta, una versión más actualizada, no la del 2016-17, pero después de haber conocido ya hace años a la doctora Castellví y el aprecio que le tengo, igual que mucha de la gente que está aquí, me ha gustado ver una fotografía de sus inicios, en este caso es de la campaña 1989-1990, en su segunda fase, donde se veían las condiciones en que iba. Me gusta mucho que se vea la equipación que llevaba esa gente en esa época, porque ahora vamos súper preparados con equipación de montaña y botas de esquí, etcétera, y hay que pensar que esta gente, igual que se vio en la fotografía anterior de Marta, que había una tienda de campaña y estaban un mes allí en una situación bastante rudimentaria, que hoy en día casi ni nos planteamos, pues que se vea que realmente al final es todo un trabajo de equipo, ¿no? No solo es la parte técnica ni solo la parte científica, sino todo es un conjunto, y gracias a ello pues funcionan las diferentes plataformas. Y por mi parte, muchas gracias. Agradecer otra vez a todos. Muchas gracias, Jordi. Bueno, y muchas gracias a todos por este viaje, por el libro. Ahora queríamos hacer una conexión en directo con la Antártida, pero por motivos técnicos no ha sido posible. De todas formas, hemos conseguido que algunos de los compañeros autores del libro nos envíen un pequeño vídeo explicando qué es lo que están haciendo y qué relación tiene el libro, aunque no todos lo dicen. Aquí tenemos... Espera, pues os la veo un momento. Aquí tenemos al equipo que está en el Hespérides, que desafortunadamente han salido varios casos de COVID y está volviendo a la base, pero se disponían a ir a la campaña. Ellas son Asunción de los Ríos, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Carlota Escutia, investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, y Carolina Gavarró del Instituto de Ciencias del Mar. Ellas nos explicarán aquí en este vídeo un poco desde el Hespérides. Esto es desde Ushuaia, antes de partir hace 2 días, y nos explican un poco qué es lo que querían hacer. Hola, buenos días. Os saludamos desde el Hespérides, donde estamos de camino a implementar nuestros diferentes proyectos antárticos. Yo me llamo Carlota Escutia, trabajo en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, y el proyecto que hemos venido a trabajar es el TASDRAC, y se trata de entender cómo los diferentes movimientos continentales y separación continental ha afectado a las corrientes oceánicas. Tomamos datos de geofísica, de sedimentos y de agua para así de esta manera obtener un registro del paleoclima y de cómo las corrientes han cambiado en los diferentes escenarios climáticos. Esto es relevante para el capítulo 3 del libro Observando los polos. El trabajo en el barco se realiza en turnos de trabajo y se trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana. Yo soy Asunción de los Ríos, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Vengo a trabajar en el proyecto Rock Eaters, que se va a encargar del estudio de ver cómo colonizan los microorganismos y los líquenes, tanto las lavas volcánicas como el suelo y las rocas de morrena que quedan descubiertos tras el retroceso glaciar. Todo ello me va a permitir profundizar más en el conocimiento sobre los ecosistemas terrestres, que es el tema del capítulo 5. En mi caso no trabajo en el barco, sino que voy a trabajar en las 2 bases que tiene España, en la base Juan Carlos I y en la base Gabriel de Castilla. Hola, yo soy Carolina Gavarró del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, del CSIC. Yo estoy aquí en la campaña, dando soporte a la campaña DRAC, y aprovecharé para tomar medidas de salinidad, tanto superficial como subsuperficial, para poder validar datos de satélite que mide la salinidad del mar con un satélite que se llama SMOS, y también tomaremos datos de radiometría. Todo esto está relacionado con el capítulo del libro Polar número 11, relacionado con la teledetección.
A continuación veremos otro vídeo del equipo Pimetán. Ellos son Gabriel Navarro, Luis Barbero y Antonio Tobar. Ellos son autores de los capítulos 10 y 11, Contaminación en los polos y Observaciones al límite, instrumentación para la observación en zonas polares. Hola a todos, bueno, estamos desarrollando el proyecto Pimetán en la base Juan Carlos I en Livingston. Somos 9 componentes del proyecto Pimetán con diferentes objetivos, pero básicamente lo que tratamos de ver es el impacto que tiene, el efecto que tienen las pingüineras, sobre todo los ciclos biogeoquímicos en la Antártida. Concretamente ahora estamos en el glaciar Johnson y vamos a volar un dron con diferentes sensores. Luis Barbero, componente del equipo Pimetán, es el encargado de estas tareas. Luis, si puedes comentarnos qué vamos a hacer. Sí, pues mira, tenemos un dron que tiene una cámara térmica, una cámara visible y una cámara multiespectral que nos permite hacer distintas cartografías temáticas, y vamos a hacer un vuelo porque una de las cosas que tenemos que hacer en el proyecto es caracterizar las pingüineras, saber qué dimensiones tienen, poderlas cartografiar, y este es el objetivo del vuelo que vamos a realizar. El resto de compañeros ahora mismo parte del equipo está en los laboratorios haciendo experimentos de ecotoxicidad, y otros compañeros están ahora mismo en la Zodia, justo enfrente del glaciar, tratando de pescar anfípodos para hacer los experimentos. El que graba es Gabriel Navarro. Gaby, si puedes hacer una vista y explicar rápidamente qué hacen nuestros compañeros. Bueno, pues ellos están pescando justo en la zona del Johnson, están usando un trineo para localizar una especie de bivalvo para hacer exámenes de toxicología o experimentación de toxicología con diferentes adiciones de concentración de guano. Y por último tenemos un vídeo que nos ha enviado Joan Riba, que es biólogo del Instituto de Ciencias del Mar y de la UTM, y actualmente es el jefe de la base Juan Carlos I. Joan ha participado en numerosas campañas antárticas y ha liderado la remodelación de la base, y es autor del capítulo 12 junto con Jordi Felipe. Hola, buenos días. Las editoras del libro Observando los polos, Vanessa, Clara y Magda, me han pedido que participe en la presentación del libro. Como no, aquí estamos apoyando este bonito proyecto. Aunque estemos muy lejos, yo os estoy hablando desde la base antártica española Juan Carlos I. Soy Joan Riba, soy de la UTM, soy el actual jefe de la base, de la campaña 21-22. Y esta campaña comenzó, en mi caso, el día 2 de diciembre, que volamos desde España, y el día 17 de diciembre conseguimos abrir la base. Pretendemos cerrar la base a finales de marzo para llegar a casa a principios de abril. Como jefe de base, mis responsabilidades básicamente son que todos los grupos y todos los proyectos alcancen sus objetivos científicos, pero que los alcancen de una forma muy segura. Entonces, para esto, disponemos de un equipo de técnicos súper cualificados, súper profesionales y súper implicados, que comienzan pues, por los cocineros, sigue por los médicos, los mecánicos, electrónicos, informáticos, guías de montaña y patrones. Y entre toda esta gente formamos aquí un equipo que damos apoyo a la ciencia española polar, y nada, y el objetivo es este, pues que todos los proyectos vuelvan para sus centros con los objetivos cumplidos, pero lo importante es que vuelvan sin haber tenido ningún susto y con haber sentido en todo momento que están realizando sus tareas con la máxima seguridad posible. Y nada más que añadir, aquí tenéis un vídeo donde podéis ver las instalaciones y el entorno, y nada más, que ha sido un placer participar en vuestro libro. Un saludo, chao. Bueno, y con esto creo que os hemos convencido para que compréis el libro y lo leáis. Creo que también podemos hacer una pequeña ronda de preguntas. No sé si hay muchas preguntas desde el streaming.
Entonces, no sé si queréis venir aquí a responder preguntas, autores y editoras. Y mientras tanto, os vamos a poner un vídeo a vuelo de dron de la... ¿Digas? Mientras os asenteu. Os dejamos un vídeo de la base a vuelo de dron mientras ellos se colocan para responder a las preguntas. También comentaros que asociado al libro hay una exposición que se llama Una mirada polar, que está montada desde la plataforma, desde la PTI, y que se cede a las escuelas de forma gratuita a través de nuestra web polarcsic.es. Se puede reservar y se han escogido las mejores imágenes de la plataforma y de este libro, y están con un texto explicativo para las escuelas de similitudes y diferencias de los polos, y que se pueden solicitar sin ningún coste. La plataforma asume totalmente los costes de envío y exposición. Y esto es básicamente todo. Si estamos abiertos aquí a cualquier tipo de pregunta que queráis hacernos, somos todos oídos e intentaremos contestarlas lo mejor que podamos. Si tenéis alguna pregunta, sobre todo las editoras o aquí la parte de las presentaciones fabulosas que nos han hecho Marta, Dolors o Jordi, lo que consideréis oportuno, vosotros mismos. En principio sí. Entonces, si veo que ya es tarde, que no hay muchas preguntas, entonces yo creo que, bueno, como estaban comentando, me ha gustado mucho especialmente la visión que se ha dado del libro. Yo creo que es un libro especialmente interesante a leer. Yo lo recomiendo encarecidamente, pero ya sé que no soy una opinión objetiva y reconozco esa parte de falta de objetividad, pero es que igual esa falta de objetividad yo creo que es buena. Un libro absolutamente recomendable y realmente en castellano es que no hay nada exactamente igual a esto. Por lo tanto, vamos, sin ninguna duda, volver a reiterar desde la plataforma las felicitaciones a las editoras, a todos los autores y autoras, por el enorme esfuerzo que se ha hecho, porque no era nada evidente, desde un principio de vamos a montar un libro, sí, vamos a hacerlo, a realmente verlo materializado. El esfuerzo ha sido realmente espectacular y vamos, ahí está.
¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima presentación del libro, de otro libro. Gracias.